Saludos, benditos del Omnisciá. Bueno, benditos solo algunos porque otros estáis hecho un atajo de pecadores. La verdad es que este vídeo tenía como primera razón enseñaros una pequeña reliquia particular, pero lo uno ha dado pie a otras cosas. Y de hecho lo que quería enseñaros era algo bien raro, que es un Titan River de la vieja guardia, un Titan River del año 1996. Y lo tenemos aquí. Sí, vale. Alguien podrá decir que es un Titán un poco feucho, muy estilizado, no tiene apenas detalles. Y, en fin, como que mola más el que hay ahora de Forge. Pero en esto consiste el resto de vídeo. ¿Y esto por qué? Además, no os llaméis a error. Los titanes de Forge World se pueden comprar con dinero, pero un titán de estos, de Armor Cast, no te creas que valen menos que los de Forge, y además no basta solo el dinero. Además hay que tener suerte para pillarlos. Son piezas muy codiciadas, piezas de coleccionismo, como podéis imaginaros. Vale, si comparamos este titán con el de Forge, veremos que hay unas enormes diferencias. Aquí las estamos viendo. Por cierto, y esto salió en algún momento, ¿a quién le dio por estas cosas? Bueno, la verdad es que casi desde el principio, cuando salió este juego, el que más y el que menos tenía una auténtica borrachera aquí arriba de creatividad. Y no era infrecuente encontrar transformaciones realmente ingeniosas. Recuerdo una White Dwarf en la que aparecieron las imágenes de dos titanes, dos Warhounds, hechos desde cero. Bueno, desde cero. De hecho, habían utilizado las patas de... Joder, se me ha metido algo en el ojo. Habían utilizado las patas y lo que sería la caja de un AT-AT de la Guerra de las Galaxias. Fijaos. Interesante, ¿verdad? Menudo curro. ¡Qué bárbaro! Tiene un mérito especial porque en aquella época hacer una cosita así no era moco de pavo. Ahora, por ejemplo, cuando queremos hacer alguna transformación ingeniosa o algo de eso, tenemos un montón de material, de caja de restos, porque hay muchas miniaturas y nos han sobrado muchas cosas a lo largo de años, pero en aquella época es que apenas había vehículos, apenas había miniaturas de plástico o trastos de los que echar mano. Así que realmente esas imágenes que habéis visto tienen mucho, mucho mérito. Bien. Sí, vale, este gusto por lo grande, de hecho, la culpa la tiene... La culpa la tiene un juego que se llama Epic, o para ser exactos, su nombre original era Space Marine. Y de hecho, aquí tenéis una imagen de lo que sería el River a tamaño 40K con el River a tamaño Epic. Y como estáis viendo, la diferencia no es mucha. Solo que el grandullón que os he enseñado es como es, mientras que el de Epic, ¡ping!, es una cosita así. Y sin embargo, el parecido pues es mucho. Epic, aquí estamos viendo otra imagen, pero esta vez de un Epic actualizado. Epic es la escala, insisto.
aunque ahora ya se le llame así vulgarmente. La verdad es que era un juegazo. Yo llegué a hacerme con con todo un capítulo de lobos espaciales y con una legión al completo, una legión titánica, incluyendo un titán Imperator. Chulísimo, una pasada. Bueno, al día de hoy es un juego tristemente abandonado por Games Workshop, pero hay otras compañías que fabrican proxies para el juego, de manera que, aunque hace tiempo que quedó en el olvido, pero al día de hoy es muy fácil encontrar miniaturas modernas de estos últimos ejércitos, como por ejemplo Mechanicum, las actuales cañoneras, aeronaves y tal. Ahora mismo está muy bien servido. Por desgracia, en Europa se juega poco o nada. En Estados Unidos, sin embargo, sí. Pero bueno, tiene algo que ver lo nuestro con el Epic, pero no nos vamos a centrar del todo ahí. Lo cierto es que, ¿cómo decir? ¿Y cómo surge esto del Epic? Claro, los americanos, que todo lo hacen a lo grande y que le gustan los trastos gordos, se ponen a darle al coco. Ostras, y si esto lo hiciéramos como que para 40 y a Wagen in the Morning and the Piglin One. Y bueno, pues entonces la cosa surge al principio en paralelo entre Estados Unidos y Reino Unido. Y al principio un tal Nick Tompkins es el que empieza a recabar información de todas las minis. Estamos hablando del año 1991. Y bueno, inmediatamente después se le añade, digamos que se inició como un trío de mosqueteros. Además de Nick, se le añadió un tal Tim Dupertuis. Tim Dupertuis probablemente fuera el que más iniciativa tuviese de los tres. Y Tim, de hecho, en el año 95 acabaría fundando la compañía Armorcast bajo licencia de Games Workshop. El último de los caballeros es Steve, ¿sí? Steve Mussaret, que constituyó una empresa llamada Monolith. De las tres empresas, Monolith quizá fue un poco la más flojona, pero se encargó sobre todo de adquirir también, pues, proporcionar información, diseños, bla, 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 bla. Ojo, he dicho tres empresas. Perdón, he omitido que Nick Tompkins, el primero de ellos, el que tuvo la genial idea, también constituyó una empresa que se llamaba Epicast. Y la verdad es que tenía cosas muy originales. Así que tenemos Epicast, tenemos Armorcast y también tenemos finalmente este Monolith, ¿vale? Comienzo hablando por Epicast. Epicast empezó con modelos pequeñajos, con modelos, cosa sueltecita, pero muy original. Fijaos este drop pod de los orcos. Bueno, las cápsulas serían cápsulas de desembarco, y diríais, no, Manuel, eso está hecho con una lata de melocotón en conserva, con una... No es una conversión, realmente es un producto fabricado, es un vaciado, es un molde y eso está hecho en resina. Pero es orco, son latas de desembarco, ¿sí? Son originales, de Epicast.
Epicast también lanzó otros trastos bien majos que en su momento los podía llevar tanto el Mechanicum, pero también los podía llevar Guardia Imperial e incluso Marines. Y son las termitas. Las termitas de asalto, que aquí tenemos una imagen, bueno, están pintadas como que regulán, os aseguro que bien pintadas lucen muchísimo. Y podéis decir, jo, Manuel, ¿y por qué no nos enseñas las tuyas? Efectivamente, porque tengo 3. No os las enseño porque las voy a enseñar en otro vídeo donde hablaré de las tuneladoras, ¿de acuerdo? Bien. Bien chulas. Eso salía desde abajo y empezaba a salir peña de ahí que no veas. Os recuerdo que todos estos trastos fueron construidos bajo licencia de Games Workshop. O sea, en teoría son vehículos oficiales. Y en la práctica, pues es que en la práctica también. Aunque la actual tuneladora sea una cosa bastante más grande, bueno, pues no lo sé. Si igual la cuestión sería colocarle una peana de igual tamaño o algo por el estilo. Hablaremos de las tuneladoras en un próximo vídeo. Pero, bueno, a lo que vamos. Epicast saca, como hemos dicho, esas tuneladoras y fijaos qué cosa más chula. El primer Stompa de los orcos, ¿eh? Fijaos. Chulo, ¿eh? Está guay. Bueno, de hecho el Stompa este orco viene a tener el tamaño más o menos como lo que ahora sería el Gorkanauta orco. Y en aquella época yo recuerdo que causaba sensación, ostras, qué chulo, mira, tal, el bicharraco ese, tal. Bueno, estos son algunos de los juguetitos de Epicast, pero el campeón de verdad fue Armorcast. Y Armorcast, a partir de 1995, un poquito antes, empezó a lanzar auténticas gozadas. Yo me hice con varias y desde aquí mando un saludo a Octavio, alias Osirian, porque Octavio con Forge hizo una auténtica carnicería. O sea, yo no creo, en Europa debe haber muy poca gente que tenga tantos trastos como tiene él de Armorcast. Pero bueno, luego veremos algunos. Fijaos, eso que hay ahí es un cañón de Corne. Es espectacular. Bueno, podéis decir, Manuel, es feo como un dolor. Bueno, no es tan feo, aparte que de verdad que pintado y puesto en la mesa queda bastante bien. Y de todos modos era la estética que se llevaba entonces. Era original, sin duda. Como podéis imaginaros, eso es así porque a escala Epic existía, como no, el cañón de Corne. Y por la misma razón también está el caldero de Corne. Chulo, para tomarse un gazpachito a la salud del dios de la sangre. De Corne había unas cuantas cosas más, pero sin duda las más espectaculares eran las de los Eldar. Y si no, bueno, fijaos, esta de aquí, arriba tenemos el Tempest que sacó Forge, Octavio tiene uno. Abajo tenemos el Scorpion, que está inspirado en ese original Tempest. La verdad es que, aunque el actual de Forge tenga mayor detalle, pero el anterior guarda cierto... no sabría cómo decirlo, pero seguro que me entendéis, o por lo menos buena parte de los veteranos. Sin duda, la peor pieza que yo recuerdo de Armorcast, o una de las peores de los Eldar, es esta de aquí. Es un Knight, un caballero. Sí, los Eldar tenían caballeros, literalmente hablando, un poco tosco,
para mi gusto, y en un solo plano. Octavio tiene uno. Pero bueno, igual sigue siendo una reliquia y bastante difícil de conseguir. El otro día se me ocurrió meterme en eBay a ver a cómo estaba esto y, ostras, Pedrín, no veas, sin duda se ha revalorizado. Aquí tenéis una de las piezas, para mi gusto, más bonitas que ha sacado Armor Cast. Fijaos, es el Revenant, lo que hoy conocemos como el Titán Revenant o Titán Aparecido de los Eldar. Pero este, bueno, tiene otro estilo. Por supuesto, idéntico al que había en Epic. Precioso, ¿verdad? Muy bonito, es muy bonito, muy bonito. Y la estrella de los Eldar, como no, es el Titán Phantom. Es un bicharraco de tomo y lomo, no más pequeño que el Phantom de Forge, desde luego, y probablemente más voluminoso. Octavio tiene 1, no, 2, no, 3, no, 4, creo que tiene 5. Uno de ellos, además, con la cabeza de un farsir, porque efectivamente tenían imaginaos un Phantom que además es psíquico. Vamos, alucinante. Sí, tenía una cabeza que parecía Eldrad Ultran, pero versión Phantom. Agüita con el pollo. Es una animalada. En el circulito que hay en rojo abajo estáis viendo el tamaño de una miniatura de infantería, o sea que pedazo de tocho, ¿verdad? Bueno, en cuanto al Imperio, bueno, el Imperio también tuvo algunas cositas, ya puestos pues a sacar de todo lo que había en esos entonces. Y aquí tenemos un Baneblade. Bueno, esta imagen, de hecho, la miniatura que sacaron, la carcasa, tenía como una especie de tapadera que se la quitabas y le ponías otra, y entonces con el mismo chasis pues tenías, sin mayor esfuerzo, tenías un Shadow Sword o un Baneblade, como tú quisieras. El aspecto es un poco tosco, pero bueno, servía para jugar, en definitiva. Hasta que, ups, entonces Armor Cast dijo, jo, es que este tanque mola. Y, bueno, la leyenda del Baneblade, probablemente uno de los tanques más legendarios y versátiles del universo de Warhammer 40.000, y sacó esta maravilla. Yo recuerdo cuando la sacó, pero claro, es que esto costaba 200 y pico dólares, 200 y pico dólares de 1996, eso era una pasta, y yo, pues me quedé con las ganas. Pero estáis viendo, era, wow, todo lujo de detalles, era una miniatura muy bonita, preciosa, preciosa. A este Titán, perdón, a este Baneblade siguieron, bueno, pues otras cositas, ¿no? El Warhound, que idéntico además al que existía en Epic. Fijaos, aquí tenemos el Warhound, además en comparación con un tanque, con un Leman Rush. Chulo. Además, cuando hablamos de Warhound, pues hace gala a su nombre, ¿no? Porque parece un chucho, un perro. Os recuerdo que esa miniatura es oficial de Games Workshop, tiene licencia y de hecho al día de hoy todavía podemos encontrar algunos en los campos de batalla, como por ejemplo ese de ahí, aunque, bueno, un poco así, ¿no? O sea, parece como salido de los carnavales de alguna parte, pero bueno, tiene su gracia, quieras que no. Bien, lo cierto es que el Warhound molaba bastante. Yo no llegué a hacerme con uno. Y ya siguiendo con la racha, pues
Aparece a continuación una marca que se llama Dreamforge. Durante un tiempo ha estado paralizada, pero ahora desde hace unos años vuelve otra vez a estar en activo, creando cosas chulísimas, pero los comienzos de Dreamforge fueron ni más ni menos que con este bicho, Agüita. Se comercializaron muy pocas unidades, porque inmediatamente Games Workshop le puso una denuncia diciendo: tío, me estás chafando mis modelos, y por asuntos de copyright y demás y tal, se vieron obligados a retirar estos trastos leviatanes. El leviatán, o sea, una burrada de titán, digamos que estaba a caballo entre lo que sería un Warlord, es más grande que un Warlord y algo más pequeño que un Titán Imperator, pero era un bicharraco tremendo, a un precio prohibitivo. Lo siento, Manuel, te quedaste sin él. Esto hoy por hoy es imposible de encontrar. No es que tengáis suerte si queréis uno, es que tiene que sonar la flauta y estar vosotros ahí para escuchar el sonido. No. Pero sí he visto algunas imágenes de eso pintado y es una pasada. Bueno, siguiendo, como vamos subiendo de escala, pues quizá lo suyo sería presentaros también al otro bicharraco, el de los Zorkoz, que es un gran garganta. Fijaos, era de Armor Cast. Un bicho enorme, enorme, enorme. Yo he llegado a ver uno en el campo de batalla y la verdad es que, wow, es inolvidable, es inolvidable. Es gracioso, ¿no? Porque hubo, incluso recuerdo un tutorial que salió en una revista sobre cómo hacerse uno de esos utilizando 3 ensaladeras de distintos tamaños. Uno para la parte de abajo, otra para el en medio y otra para la cabeza de arriba. La verdad es que no iban muy desencaminados. Así que, pero bueno. Y hasta aquí en cuanto a Imperio, Orcos, Eldar, donde realmente tuvieron un éxito bien bueno fue con los tiránidos. Y de hecho, pues bueno, aquí tenemos una imagen de un Haruspex de Games Workshop. La verdad es que es una pasada de mini, todo lleno de detalles y de... joder, qué bárbaro. Alucinante. Pero no siempre los Haruspecs fueron así. Bueno, en realidad no siempre las miniaturas fueron así. Hoy os recuerdo que todo esto está basado en Epic. En Epic. Incluso el propio Epic evolucionó. De hecho, pues, ¿cómo decirlo? Todos conocéis, por ejemplo, la cañonera, la Thunderhawk Gunship, ¿verdad? La cañonera Thunderhawk. No siempre fue así. Las primeras Thunderhawk Gunship era una especie de cajas de zapatos voladoras con una especie de proyectiles al lado. Mirad, si no lo creéis, cierto. Eso sería, esto de aquí es lo que es la cañonera modelo actual, y aquello de allá, lo del principio. Así que al principio en Epic efectivamente las criaturas tiránidas no eran lo que eran, y de hecho aquí tenemos una hojita de catálogo para que veáis, bueno, más o menos de qué pie cojeaban. Conclusión, en aquellos entonces los Haruspecs no eran como los que conocéis ahora, sino que eran así. Bueno, un poquito diferentes, ¿verdad? Yo tengo uno. Insisto, vale, puede gustaros más, puede gustaros menos, pero sigue siendo una miniatura Games Workshop, aunque parezca mentira, con su licencia de Games Workshop. Y abajo, en el vientre, además, aparece la marca de Games Workshop, al igual que bajo la pata de este titán aparece Armor Cast Games Workshop Ltd. O sea que... Bien.
Ese era el Haruspex, que lo conocemos, pero hay otras minis, por ejemplo, que existían antes y que ahora no, como por ejemplo el exocrino. El exocrino era una especie de cañón a lomos de una especie de babosa acorazada, y pegaba unos pepinazos que no veas. Y bueno, yo también tengo uno, me hice con uno de esos. Y sin duda uno de los, por lo menos uno de mis favoritos, de hecho no tengo uno, tengo dos, era el Malefactor, como lo que estáis viendo ahí. El Malefactor, que es un trasto que no se sabe dónde tiene la cabeza y dónde tiene el trasero, en realidad era un vehículo de transporte para los tiránidos. Se supone que las miniaturas me le metían por una de las agallas que vemos ahí y podía transportar hasta 12 minis, si no me falla la memoria. Imaginaos lo que era el bicho ese, que por cierto corría que se las pelaba, o sea, iba a tumba abierta a eso y tenía un blindaje muy bueno. Era muy difícil de abatir, con lo cual pues te llegaba al cuerpo a cuerpo y al tiempo que te llegaba al cuerpo a cuerpo empezaba a escupir Gene Stealers y la verdad es que la situación podía tornarse bastante fea. El Malefactor, pues también, repito, era una miniatura de Epic y dio muchas alegrías a todos aquellos que, bueno, pues eso, que nos hicimos con uno. Pero posiblemente de todos los trastos tiránidos el más original sea el Dactylis, que sí, guardando esa apariencia de babosa con escamas, resulta que tiene como unas patas así, que lanza cosas. Fijaos, era gracioso, es algo así como el Basilisk o el cañón Earthshaker de la Guardia Imperial, pero versión tiránida. O sea, así que lo ponías ahí detrás y ese bicho hacía así, ¡ping!, como una especie de catapulta o algo así, y lanzaba minas espora al campo de batalla. Minas espora, esporones, nunca mejor dicho. Hacía pupita, pero era muy original. La verdad es que, sin embargo, no entiendo por qué tuvo bastante menos aceptación. Fue de las últimas minis que ya sacaba esta compañía, Armorcast, porque enseguida apareció otra compañía que se llamaba, adivinar el nombre, pues sí, Forge World. Una especie de Forge World primitivo. En teoría, era un complemento a esas otras tres compañías que hemos citado, Monolith, Epicast y Armorcast. Ahora tenemos a Forge World y Forge World no siempre fue lo que vosotros conocéis, y de hecho, fijaos, por ejemplo, esa mini de Forge, eso es un Wave Serpent, el serpiente de los Eldar, pero como podéis ver, bueno, la apariencia es bastante distinta. Incluso no todo lo que se diseñó en aquella época acabó saliendo al mercado. Supongo que casi todos conocéis lo que es un trigón Eldar, pero el trigón de aquella época tenía esa pinta. Y lo cierto es que ese trigón nunca llegó a venderse, y gracias a Dios el prototipo de Leman Russ que hay abajo tampoco llegó a venderse, porque, joder, eh, un Leman Russ un poco feico sí es, vamos a reconocerlo. Pero bueno, lo cierto es que en el año 2000 pasó algo diferente. En el año 2000, en primer lugar, Games Workshop no renovó las licencias
de Epicast, de Monolith y de Armorcast. Yo lo recuerdo bien y recuerdo la gran protesta de Armorcast, el cabreo que se cogieron, porque ya no se les permitía seguir fundiendo, seguir haciendo moldes de los trastos y diseños basados en el Warhammer 40.000. A partir de esa época los hizo Forge World, que se reconvertió. Abandonó este tipo de resina de color amarillo y utilizó otra pues de alta calidad, y además, bueno, pues le dio un repaso también al diseño de miniaturas, unidades, bla, 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 bla. Así que Forge empieza a sacar las primeras unidades. Recuerdo el primer Baneblade de Forge. Y en el año 2000 aparece también eso, para probar que Forge iba en serio. Y es, pues bueno, pues el primer Imperial Armor, en este caso incluyendo muy pocas unidades, pero era un aviso de lo que iba a suceder. Y de hecho, ¿qué es lo que iba a suceder? Pues que allá por quinta edición de Warhammer 40.000, estamos hablando del año, si mal no recuerdo, en el 2008, es decir, 8 años más tarde, ¿qué es lo que sale? Apocalipsis, en el que Apocalipsis marca un principio, o sea, un antes y un después. Con la aparición de Apocalipsis, el juego de Warhammer 40.000 se apocaliptiza y empiezan a introducirse bicharracos grandes. Y bueno, aquí algunos de los amantes de estos trastos grandes, de estos juguetitos, pues se las vieron felices, porque era una ocasión de sacar a los campos de batalla todos esos trastos que habían comprado antes a Armorcast. Pero las reglas, ¿y qué pasa con las reglas? Bueno, pues de hecho la prestigiosa Balls, The Bell of the Lost Souls, bueno, pues sacó un códex que es una auténtica pasada, ¿sí? Donde se añadían reglas, bueno, sí, bien, o sea, se consensuaba reglas para estos bicharracos grandes. Ojo, hay que agradecerles el detalle, porque no solamente sacaban reglas para estos bichos grandes de Epicast y de Armorcast, sino que sacaban reglas también para todos y cada uno de los trastos que había en Epic, como si se pudieran jugar con 40K. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aunque no se habían comercializado, aunque no había moldes de eso, pero por aquellas fechas ya había gente que le había pegado a la cabeza. Como por ejemplo, pues flipando. Bueno, aquí os enseño una de las fichas, uno de los perfiles que sacó este códex bueno, pues para poder jugar con un Titan Reader como el que os he enseñado antes. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otra ficha con un Leviatán. El Leviatán existía en Epic, pero no en el 40K. Y fijaos qué gozada de mini, qué pasote. De hecho, los Leviatanes se fabricaban en los mundos forja de los squats, de los enanos.
una pasada. Ahí dentro cabían, si mal no recuerdo, eran cerca de un centenar de marines y cabían tanques y cabían tal. Y en la cubierta que hay ahí arriba tal podían aterrizar los Land Speeder y tal. Bueno, y el cañón de delante, el Doomsday, eso era matatitanes. O sea, eso emperchaba a un River y, ostras, lo partía en dos. Muy interesante, era un trasto muy interesante, la verdad es que está muy bien currado. Y bueno, otra ficha interesante con otro vehículo que creo que deberíais conocer, porque claro, hoy por ejemplo los marines tienen un centro de mando en un Rhino, ¿sí? Hay un tipo de Rhino que sirve para que, bueno, con su pantallita de radar y demás y tal, y los marines dentro ahí y tal, pues, en fin, concediendo algunos beneficios. Un Rhino centro de mando. Ya. Vale. Nah. Un Rhino no es un centro de mando. Eso es un centro de mando. Ahí lo tenéis. Eso es un Capitol Imperialis. ¿Eh? Y es un vehículo marine. Era un bicharraco gigantesco. Dentro cabía gente a punta pala. Por cierto, el desembarco no se hacía por detrás, se hacía por delante. Y ahí cabían vehículos, marines y madre mía de mi vida. Con otra salvedad, y es que, claro, podrías decir, pero es exagerado el colocar esto simplemente como transporte o como centro de mando. Bueno, depende de lo que mande, y es que mandaba mucho. Es decir, cuando un Capitol Imperialis llegaba al campo de batalla, podríamos decir que todos los puntos invertidos en el Capitol Imperialis era para garantizar que todo iba a salir bien en el ejército de marines espaciales. Las dispersiones, bonificaciones a disparo, la resistencia en comunicación, vehículos y tal, la llegada de las reservas, o sea, todo iba bien para los marines gracias al bicharraco ese. En fin, lo cierto es que con la consiguiente aparición de más cacharrones grandes de Forge, todo, bueno, este Codes, que salió, si no me equivoco, para quinta edición de Warhammer 40.000, pues ha quedado obsoleto y el resto ya es historia que todos vosotros conocéis, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. El resto es historia que todos conocéis, pero está bien recordar la historia de todo eso anterior. Venga, un saludo. Nos vemos en la siguiente. Por cierto, os recuerdo que hay otros vídeos de Cubal Narcas previos a este que a lo mejor os gustaría ver, ¿no? Digo, por si eso. Y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y por descontado que vuestros comentarios son siempre bienvenidos. Y finalmente dar las gracias a nuestros patrocinadores porque ellos hacen posible este canal. Nos vemos. Hasta luego.